Muy buenas noches, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 7. Y solamente vamos a leer los últimos versículos de ese pasaje, de ese capítulo, los versículos del 24 al 29. Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 29. En el 2009, un complejo de apartamentos lujosos en Shanghái, China, que se llamaba el Lotus Riverside, se llamaba ese complejo, se cayó. Era una lujosa construcción, muy suntuosa, muy llamativa. Los apartamentos que se planeaban construir allí eran de mucho lujo. Tenía unos 19 pisos de alto este complejo de apartamentos. Y las imágenes que hubo de aquel edificio ya caído en el suelo eran impresionantes porque estaba en el suelo, pero del lado que había quedado hacia arriba parecía intacto, parecía como si lo hubieran construido acostado, lo cual nos habla de que habían puesto muy buen material para construir allí. Después del golpe estaba prácticamente intacto. Habían invertido mucho dinero en el material de construcción, pero aún así se cayó estrepitosamente. Obviamente no lo pudieron volver a usar, tuvieron que desechar todo eso, demoler. Y cuando empezaron a hacer las investigaciones de por qué un edificio con tan buen material se había caído estrepitosamente, empezaron a notar que ahí a un lado habían empezado a hacer una construcción y pusieron el material cerca del edificio, es decir, la tierra, montones de tierra cerca de la base del edificio, y aquel edificio cayó porque los cimientos del edificio, por muy buen material que tuviera arriba, los cimientos del edificio estaban muy débiles y el material extra hizo que se empezara a aflojar, digamos, el fundamento de aquel edificio hasta que cayó estrepitosamente. Sus cimientos eran débiles. Ahora, este caso fue mediático, fue escandaloso por las pérdidas millonarias que hubo de aquel edificio. Estaban a punto de empezar a ser habitados, todavía no vivía nadie allí, no hubo pérdidas humanas, pero hubo pérdidas millonarias, estaba a punto de ser terminado, estaban prácticamente vendidos los apartamentos, hubo demandas, etcétera. Fue un caso mediático en aquella zona, pero eso no quiere decir que sea la única vez que sucedió. Casos menores, casos más pequeños, suceden con mucha frecuencia. Casas, edificios que debieron haber sido útiles para algo, que fueron diseñados para algo, pero debido a que su fundamento no era sólido, entonces se vinieron para abajo. Y sabiendo esto, sabiendo que los casos abundan, el Señor Jesucristo usó ese ejemplo. Y vean, esto tiene 2000 años, es decir, que en aquel entonces también se cosían habas, también había casos de este estilo, también había situaciones similares. Entonces el Señor escogió una parábola de constructores justamente para terminar su sermón más famoso. Su sermón más famoso. ¿Ustedes se acuerdan cuál es su sermón más famoso? El Sermón del Monte. Ese sermón lo terminó con una parábola de dos constructores. Este pasaje que vamos a leer es una parábola que nos muestra dos tipos de constructores y que nos ayudará a evaluar nuestra obediencia
a Cristo. Así que vamos a leer Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 29. ¿Ya lo tiene? Sígame con su vista, estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó. Y grande fue su destrucción o su ruina. Versículo 28, cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Esta es la palabra de Dios. Oremos. Señor, queremos pedirte que a través de la lectura y meditación de tu palabra, tú, con el poder de tu Espíritu Santo, examines nuestro corazón y nos muestres qué tipo de constructores somos, que seamos receptivos a la instrucción de tu Espíritu Santo para que podamos, Señor, ajustar en nuestra vida y ser dirigidos, Señor, conforme a lo que tú nos enseñas en tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Esta es entonces una parábola que nos va a ayudar a evaluar nuestra obediencia a Cristo, y tal vez algunos de ustedes se saben hasta esta parábola de memoria, o se saben alguna canción que se le enseña a los niños acerca de esta parábola, pero cuando la pensamos, cuando la analizamos detenidamente, nos damos cuenta de que es una historia realmente trágica. Aquí hay dos constructores, el constructor prudente y el constructor insensato. Estos son los dos puntos de nuestra enseñanza el día de hoy. Así que no creo que a alguien se le vaya a olvidar. En primer lugar, porque es muy sencillo el bosquejo. Y número dos, otra vez, porque es muy conocido. El constructor prudente y el constructor insensato. En primer lugar, el constructor prudente. Vean cómo es descrito aquí el constructor prudente. Versículo 24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, yo le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces comienza diciendo el Señor, cualquiera pues, como dice otra traducción, por tanto, entonces, así que, eso quiere decir que nos está conectando con lo que acaba de decir, es decir, el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte, el Señor ha estado enseñando de manera persistente acerca de la falsa religiosidad o de la religiosidad que aparenta ser una verdadera comunión con el Señor. En el contexto, el Señor ha estado hablando acerca de gente que va por el camino ancho hacia la perdición y no quiere entrar por el camino angosto que es a la vida eterna. Aquella gente que va por la puerta ancha hacia la perdición, la puerta de comodidad, y no quiere ir por la puerta angosta. En el contexto, el Señor en el Sermón del Monte ha hablado de árboles que no dan fruto y por lo tanto no sirven más que para ser quemados, que van a ir directo al fuego. Entonces, básicamente de lo que el Señor está hablando es de enseñanza de estas personas que apoyaban su confianza, que apoyaban su fe en actos religiosos externos, en actos religiosos aparentes, actos que toda la gente veía, y entonces como conclusión a ese
a ese mensaje es que el Señor presenta esta parábola. Ustedes se acuerdan, es parte del mismo sermón de aquella gente que ayunaba, pero no ayunaba simplemente como un acto de comunión con el Señor o para meditar en el Señor, sino que querían que todos los vieran. Y demudaban su rostro, ponían el rostro triste o a lo mejor hasta se despeinaban para mostrarle a la gente que algo estaba diferente. Y, oye, ¿qué te pasa? Es que estoy ayunando, ¿no? Entonces tenían esta idea de que que lo que valía era la presentación externa. Y el Señor está atacando ese tipo de actividades hipócritas, actividades aparentes. Y el Señor entonces termina con esta parábola. Dice, por tanto, entonces, viene la conclusión del sermón, dice cualquiera, del sermón del monte, no de mi sermón, apenas vamos comenzando, cualquiera que me oye, escuche esto, esta enseñanza es para cualquiera, dice cualquiera que me oye. Es para los que estaban escuchando directamente de los labios del Señor Jesucristo, pero es también para la gente que escucha hoy en día, porque esta es la palabra de Dios que no pasa, que no queda o que no caduca. Cualquiera que oye esta palabra, esto incluye a la gente que ha escuchado las advertencias muchas veces, que ha escuchado el mensaje muchas veces. Probablemente hay jóvenes, jovencitos, adolescentes que han escuchado el mensaje desde niños. Desde niños han escuchado, desde que iban al cunero, ahí al nursery, tal vez escucharon la cancioncita del hombre necio y el hombre sabio. Cualquiera que me oye estas palabras, esto también incluye a personas estudiadas, a gente que es preparada intelectualmente y que no solamente ha escuchado las cancioncitas, sino que ha escuchado un desarrollo completo del Evangelio, que ha escuchado una explicación completa del Evangelio. Cualquiera que me oye estas palabras, incluye a la gente que tiene un poder adquisitivo grande y gente que casi apenas si puede solventar sus gastos cotidianos. Cualquiera que me oye estas palabras, dice el Señor. Entonces el Señor aquí está abarcando a todos. ¿Qué significa cualquiera? Cualquiera, el que sea. Vea cómo dice, cualquiera que escuche estas palabras, específicamente se refiere al Sermón del Monte. Y en el Sermón del Monte el Señor ya había denunciado la falsa espiritualidad representada por los escribas y fariseos, que estaba basada en prácticas religiosas en vez de un corazón sincero, arrepentido, contrito, humillado. Era una religión que se basaba más en las enseñanzas ancestrales, en las tradiciones, en lo que habían escuchado antes. Por eso el Señor, ¿se acuerdan? En el mismo Sermón del Monte les dijo, oísteis que fue dicho tal y tal y tal. Eran tradiciones que se habían pasado de boca en boca. Entonces el Señor estaba atacando ese tipo de religión, la religión que veía la escritura con lentes de tradición en vez de evaluar las tradiciones a la luz de la escritura. Cualquiera que me escuche estas palabras, se refiere también a las advertencias que el Señor hizo de hacer las justicias, de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. ¿Se acuerdan que el Señor atacó ese tipo de actitudes? Cualquiera que me escuche estas palabras también incluye el amar al hermano, el amar incluso al enemigo.
el dejar la puerta ancha y seguir por la puerta angosta. Cualquiera que me escuche estas palabras, en resumen, es la enseñanza del Sermón del Monte, que contrasta la falsa espiritualidad basada en prácticas religiosas, ritos externos, actos piadosos, contra la verdadera espiritualidad basada en un corazón transformado por el Señor. De eso está hablando el Señor. Y dice, cualquiera que escuche esta enseñanza, que escuche esta amonestación, que escuche este llamado que estoy haciendo a dejar la falsa espiritualidad para seguir al Señor, a Dios, obedecerle de todo corazón. Cualquiera que esté escuchando esto, dice, y las hace, es decir, y obedece. No se trata solamente de oír, sino se trata de hacer. No se trata de ir solo a reuniones donde enseñan buena doctrina, sino obedecer al Señor de todo corazón. Aquí el Señor está describiendo a las personas que al escuchar las advertencias, que al escuchar acerca del destino final del desobediente, reconoce su pecado. Va delante del Señor con corazón quebrantado, porque se da cuenta que no ha estado obedeciendo. Y va al Señor y se arrepiente. Se da cuenta que no pertenecía al reino de Dios. Está consciente de que va a terminar en el infierno. Y entonces da la media vuelta. Deja el pecado. Llora por sus pecados, como había dicho el Señor justamente ahí en el Sermón del Monte. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Bienaventurados los quebrantados o los de corazón contrito. Estas son las bienaventuranzas de aquel que reconoce que está en bancarrota espiritual y va al Señor, se arrepiente y viene al Señor suplicando misericordia. Cualquiera que escuche esas palabras y las hace. Ahora, analizando aquí este verbo hacer, quiere decir alguien que permanece haciéndolo. Es decir, no se trata de un acto nada más, de yo me arrepentí en 1980 y tantos, ¿no? Los que habían nacido en ese entonces, algunos no habíamos nacido todavía, broma. Yo allá y ya, una vez salvo, ya, no hay nada más que hacer. No, bueno, aquí cuando dice y las hace, el verbo que usa es un verbo continuo, es decir, las está haciendo. Es decir, la vida del creyente, de aquel que ha creído en Jesucristo, es una vida que continuamente se caracteriza por estar continuamente obedeciendo al Señor, permanece en actitud sumisa, sujeta al Señor. Es un verdadero cristiano. Cualquiera que oye estas palabras, estas advertencias y se arrepiente y sigue al Señor y está obedeciendo y permanece en actitud sumisa, dice ahí, le compararé, le haré semejante, está usando un símil, dice, a un hombre prudente, es decir, un sabio, un sensato, un precavido. El Señor está diciendo, lo que les estoy enseñando, dice el Señor, lo pueden entender. Es decir, lo escuchan. El asunto es obedecer. Y al escuchar esas razones que se pueden entender, esa persona es prudente para dejar la senda ancha y comenzar a andar por la angosta. ¿Saben la razón por la que la gente sigue por la senda ancha? El apóstol Pablo dice que el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los pecadores para que no les resplandezca la gloria del evangelio de Cristo. Lo dijo ahí en 2 Corintios 4:3, que le voy a leer rápidamente. Dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El evangelio no es difícil de entender. El evangelio
es un mensaje del amor de Dios por el pecador, que demanda el arrepentimiento del que escucha. Es sencillo. Pero la gente de este mundo tiene el entendimiento entenebrecido, el príncipe de este mundo el Dios de este siglo les ha entenebrecido el entendimiento. Así que cuando una persona escucha las palabras de Cristo y el Señor en su soberanía le permite que, como un acto de sabiduría, aquí el Señor lo está comparando como un constructor prudente, se arrepiente y comienza a sujetarse al Señor, comienza a obedecer sus palabras, es porque Dios en su gracia le ha concedido que la venda de los ojos le sea quitada. Yo sé que es el testimonio de los que somos creyentes aquí esta noche. Usted puede recordar, tal vez, algunos hasta recuerdan el día, en mi caso yo no lo recuerdo, pero algunos hasta recuerdan el día de que después de tanto tiempo, de que habían estado escuchando el evangelio una y otra vez, un día, clic, se dieron cuenta del peligro en el que estaban y fueron en arrepentimiento al Señor. Cualquiera que escucha estas advertencias y las pone en práctica, dice allí, lo compararé a un constructor, a un hombre prudente que edificó su casa. Este verbo habla de que ya está la casa terminada, está completa. Esto puede estar apuntando a la salvación completa que tenemos en Cristo Jesús. Ya tiene su casa sobre la roca. Ahora, aunque vamos a hablar acerca de la roca hacia el final del sermón, solamente aquí quiero mencionar que con esta palabra, en esta parábola, roca se está refiriendo a escuchar y obedecer la enseñanza de Jesucristo. En resumen, este hombre ha escuchado el mensaje del Señor y decide vivir obedeciendo sus mandatos. No solo dice Señor, Señor, sino que hace la voluntad del Señor. No solamente hace las cosas externas que se requieren o que todos los creyentes hacen, sino que empieza de manera voluntaria a seguir al Señor en completa fe, porque sabe que solo en Cristo Jesús hay salvación. El que así lo hace, el que así lo está haciendo, el que su vida está caracterizada de obediencia continua, tiene su vida fundamentada en la obediencia a la palabra de Dios y su fundamento es inamovible. Ahora vean, este es el constructor en su carácter, pero vean cuál es su destino, el destino de este constructor prudente. Versículo 25, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Cuando habla ahí de que descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, quiero hacer dos observaciones, dos aclaraciones. En primer lugar, respecto a estos fenómenos naturales que están descritos ahí, en el contexto no se refiere a los problemas de la vida, no se refiere a las circunstancias de la vida, porque sabemos que en ocasiones el creyente verdadero es golpeado por las circunstancias y se desanima. Usted nunca se ha desanimado, usted que es verdadero creyente, se desanima. Vienen ríos, tormentas, lluvias y tendemos a desanimarnos. No se refiere en este contexto a las pruebas que vienen en la vida. Otra vez, en el contexto se está refiriendo al juicio de Dios, al día final, al examen final que todos vamos a enfrentar. En segundo lugar, cuando habla de estos fenómenos naturales, habla de que golpearon contra aquella casa.
el sentido de la palabra en griego es de que la golpearon para hacerla caer. Es decir, no está hablando aquí de vientos que corren ahí por Santa Clarita y que apagan todos los semáforos y ya, ¡ay, qué viento tan fuerte! No, aquí se está refiriendo a vientos realmente mortales. A tipo huracanes, a tipo tornados. Cuando habla de lluvias cayendo, se está refiriendo a tormentas en serio, tipo lo que se vio en España hace apenas unos días, ¿no? Entonces, este tipo de ciclones es lo que está describiendo aquí en este versículo con fenómenos naturales. La lluvia que cayó, los ríos viniendo, el viento soplando, son descritos en términos violentos que están examinando a fondo la calidad de la construcción de aquella casa. Por eso el Señor usa esas imágenes, porque en el día final, el día del juicio de Dios, el día en que tú y yo nos paremos delante del trono, el examen será minucioso. El examen será a fondo. La lluvia viene de arriba. El río pone a prueba los fundamentos. Los vientos prueban que la construcción sea sólida y que no hay nada sobrepuesto. Y cuando todo aquel examen minucioso pasó, Jesús dice, y la casa no se cayó. Es decir, soporta el juicio de Dios. Cuando el Señor haya examinado a esa persona, la casa no cayó. ¿Por qué? Porque su vida no eran apariencias. Sus actos no buscaban agradar a los hombres. Sus oraciones no solamente eran en público, sino también en privado. Su confianza estaba fundamentada en Dios y no en las riquezas. Cumplía la ley de Dios, no solo externamente, sino internamente. Y cuando pecaba, iba en quebrantamiento delante de Dios, pidiendo perdón por sus pecados. Por tanto, el día en que fue examinado delante del Señor, la casa no cayó. La casa estaba firme, porque para ser agradables delante de Dios no basta con el esfuerzo meramente humano. Se requiere que la gracia de Dios esté sobre una persona. Es Dios el que capacita a una persona para que viva constantemente haciendo la voluntad del Padre. Por eso el Señor dice, no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Es decir, en este caso está hablando de una vida de obediencia, una vida que está obedeciendo al Señor permanentemente, se está sujetando a su voluntad. Esta persona vivió orientado en agradar a Dios. Su casa estaba bien fundamentada. Tu mero esfuerzo no puede fundamentar tu vida sobre suelo sólido, inamovible. Si por nuestro esfuerzo pudiéramos afirmar nuestra vida, entonces se requeriría muchísimo esfuerzo para intentar portarse bien y ni siquiera eso sería suficiente. Pero la Biblia dice que la salvación, es decir, permanecer de pie ante el futuro juicio de Dios, no es por obras, porque nuestras mejores obras son un trapo de inmundicia, son inmundas delante del Señor. Una vida fundada sobre la roca es aquella que cuando reconoce su incapacidad en sí mismo, confía en Cristo para salvación de sus pecados. Y yo sé que aquí hay muchos que están haciendo eso, que saben que el Señor es el único que les ha salvado y que aun cuando cuando han pecado, cuando han caído, cuando se dan cuenta de que han fallado, lo que les caracteriza es que van delante del Señor, que van y confiesan su pecado. Le dicen, Señor, perdóname, soy un torpe, actúo como locamente.
y piden perdón delante del Señor. Eso es justamente lo que caracteriza a una vida que está fundada sobre la roca, en obediencia, en adoración sincera, en arrepentimiento continuo, en quebrantamiento delante del Señor. Pero tristemente, el Señor sabe que entre la gente que dice ser creyente, hay quienes no lo son. Por eso es que termina esta instrucción con el constructor insensato. Versículo 26, la segunda parte es el constructor insensato. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, es apenas una pequeña palabra de 2 letras, no, lo que hace la diferencia. Y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Tristemente, no todos son prudentes para construir su vida sobre la roca. Noten cómo comienza esta segunda parte. Pero, eso ya marcó el contraste. Pero, contrario al caso anterior, no todos tienen buen juicio para evaluar las palabras del Señor como algo en lo cual se tienen que fundamentar. Jesús mismo dijo que son muchos más los que van por el camino ancho y son muy pocos los que van por la puerta estrecha. Generalmente tendemos a pensar que el otro extremo del que sí cree es el que nunca escuchó el Evangelio. Pero el Señor Jesucristo dice que el caso contrario es que igual que el que fundamentó su vida sobre la roca, escuchó. Es decir, los dos escucharon. Los dos escucharon lo mismo, pero la diferencia es que uno no obedeció. Por eso dice ahí, cualquiera que me oye, volvió otra vez a decir las mismas palabras. Así como la oportunidad de entrar en la puerta estrecha es para cualquiera, así también la amenaza de destrucción es para cualquiera. No vale el creer en una religión o en obras de caridad, o en que eres muy fiel en la asistencia, o que eso no vale. Cualquiera que oye estas palabras, se refiere al religioso y al irreligioso que escucha por primera vez. Cualquiera que me oye estas palabras, se refiere al que ofrenda mucho o al que ofrenda poco. Cualquiera que escuche estas palabras se refiere a cualquiera que está escuchando esta amonestación. Otra vez, las mismas palabras que escuchó el que construyó en la roca es el mismo insensato al que se está refiriendo aquí el Señor. Cualquiera que escucha estas palabras. ¿Saben? Es el mismo mensaje que está resonando en nuestros oídos hoy. Es decir, no solo se trata de gente de otra época, de otra nacionalidad, de una iglesia lejos de aquí. Se trata también de las personas que estamos bajo este techo. Cualquiera que oye estas palabras y no las hace, aquí la diferencia con el constructor prudente es que el insensato oyó pero no hizo caso. Sigue su vida con el mismo rumbo. Oye y cuando mucho promete que lo va a pensar. Cuando mucho, bueno, lo voy a pensar. Dame chance, a lo mejor es la primera vez que escucho, dame oportunidad de que lo vaya yo procesando, a considerarlo con calma, porque a lo mejor, no sé, necesito un poco de tiempo. El Señor no pide que lo consideres. No hay nada que considerar ante el peligro inminente. Ante el peligro inminente de la condenación no hay nada que pensar. Lo más sabio es obedecer ante la destrucción del alma que el pecador enfrenta. Dice el Señor, cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. No hay otra manera de describir a esta persona. El libro de Proverbios en el capítulo 22 dice que el necio ve el peligro y sigue de frente. El necio ve el peligro ahí y sigue. Pero el sabio, cuando ve el peligro,
le da la vuelta. Esto es precisamente en la sabiduría del Señor, está describiendo perfectamente la actitud del insensato. Escucha la advertencia del peligro, oye que su alma va directo a la destrucción, oye que necesita obedecer, oye que necesita arrepentirse y no hace nada. El mensaje que recibe tiene evidencias. Nosotros hablamos de un Dios creador que hizo los cielos y la tierra, un Dios creador que juzgará a la humanidad por su pecado. Y cuando observamos cómo opera el mundo y cuando observamos cómo funciona el universo, en lo que el hombre ha podido descubrir con la ciencia, nos damos cuenta que hay ahí una mente creadora, una mente maestra, una mente diseñadora. Es decir, el mensaje de las Escrituras tiene evidencias. Pero aunque esta persona escucha de un Dios creador que un día juzgará a todos, ve las evidencias y dice, yo sigo con mi camino. A mí déjame, sigue de frente. Es un necio. El mensaje además que presenta la Escritura es un mensaje coherente. No son disparates parecidos a los mitos. La historia de la humanidad muchas veces ha servido como testigo de la coherencia del mensaje cristiano. Pero esta persona, a pesar de haber recibido un mensaje coherente y verosímil, siguió de frente en su pecado. Es un necio, dice la Biblia. Ese necio, sigue diciendo el Señor, edificó su casa sobre la arena. Es decir, que su vida está fundada sobre cosas muy débiles. Se apoya en su estatus en el mundo. Piensa que porque goza de comodidades ahorita, así también será en la eternidad. ¿Se acuerdan que Jesucristo dijo que es difícil que un rico se salve? ¿Por qué? Ya hace poquito una hermana me estaba preguntando, ¿por qué dice que es difícil que un rico se salve? Bueno, una de las razones es porque piensa que si la está pasando bien, ¿para qué necesita un mundo futuro? ¿Qué necesita para el futuro? Dice, yo estoy bien. Es más, yo conocí una señora, tenía un negocio más o menos próspero y decía, Dios a mí me bendice, no era creyente. Dios a mí me bendice, mira mi negocio próspero, esta es la bendición del Señor. No sé qué me estás predicando, no sé qué me estás diciendo, no sé a qué te refieres con que busque a Dios. Dios está conmigo, mira mi negocio. Ese es un necio. ¿Por qué? Porque está poniendo su confianza en cosas muy débiles como las riquezas de este mundo. Otros ponen su confianza en la mayoría de la gente. Una respuesta muy común cuando ustedes vengan a México alguna ocasión, una respuesta muy común cuando se evangeliza a un católico, te va a decir, 100 millones de mexicanos no pueden estar equivocados. No pueden estar equivocados 100 millones de mexicanos. Bueno, pues sí lo están. Basan su confianza en a dónde va toda la gente. ¿A dónde van todos? Ahí vamos, no podemos estar equivocados tantos. Razonan de esta manera con un argumento bastante débil. Se muestran también estas personas no solamente en confiar en las riquezas, no solamente en confiar en la opinión popular, sino que además basan su relación con Dios, si así se pudiera llamar, en acciones de apariencia de piedad. Creen que están bien con el Señor porque asisten a la iglesia, porque escuchan a cierto predicador, porque aportan dinero, porque tienen muchos amigos cristianos, porque incluso conocen a grandes predicadores, porque saben cómo funciona la iglesia. Toda la vida han estado en una reunión cristiana. Arena, 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 arena. No tienen ningún fundamento. Su fundamento es demasiado frágil. ¿Por qué? No están obedeciendo. Cualquiera que escuche estas palabras y no las pone en práctica, le compararé a un hombre insensato
que edificó sobre la arena, y ahora vea su destino, versículo 27. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. El mismo Dios juzgará a justos e injustos, a prudentes e insensatos, a creyentes y a incrédulos. La misma evaluación exhaustiva se ejecutará aquí otra vez. Lluvia, ríos, vientos, no es los problemas de la vida, porque incluso usted y yo conocemos a personas impías que les va mejor que a los piadosos, ¿o no? A gente impía que cuando le viene una enfermedad encuentra ahí la manera y se recupera. Y al piadoso a veces ya falleció el hermano. Decimos, oye, pero no que vienen los vientos, la lluvia y quedamos firmes. No, no se refiere a las circunstancias de la vida. Se refiere al juicio del Señor. En el día final, el día en que el Señor evalúe la vida, ese día, el mismo que juzgará a justos, juzgará a los injustos. Pero vean cuál va a ser el destino de esa persona. Dice, vinieron lluvias, ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa, se refiere al juicio de Dios, y cayó. ¿Por qué? Porque fue hallado falso, no pudo sostenerse de pie delante del Señor. Sus obras sin valor. No le valió el haber sido caritativo con los pobres. No le valió el haber sido buena persona con los demás. ¿Por qué? Porque esa actitud provenía de un corazón orgulloso que quería ser reconocido. No le valió el haber predicado el evangelio porque lo que le buscaba era el reconocimiento de los demás. No le valió haber asistido a reuniones religiosas. ¿Por qué? Porque solo quería cumplir con un compromiso social. No le valió conocer la verdadera doctrina porque su corazón solo buscaba el orgullo de saber más que los demás. Sus oraciones falsas, porque tenía la intención de expresar inconformidad delante del Señor. Así que viene el juicio para esa persona y fue hallado falso y cayó. Y su destino, la destrucción eterna. Ahora regresemos a los apartamentos de Shanghái. Si usted entra a la website y quiere comprar un apartamento en ese mismo lugar, lo puede hacer, porque lo volvieron a reconstruir. Hicieron demoliciones, afirmaron el terreno, pasaron todas las pruebas de seguridad y lo volvieron a construir. Es más, ahí vi unas fotos en el internet, están bien bonitos los apartamentos, son de lujo. Tuvieron una oportunidad de reconstruir. Pero ¿saben? En el caso de aquel que no obedeció al Señor mientras estuvo aquí en esta tierra, el día que llegue ante el trono del Señor y caiga porque cayó, porque su fundamento era débil, no va a haber oportunidad de reconstruir nunca más. Todas las oportunidades que necesitaba le fueron dadas por Dios mientras estuvo en el mundo. La destrucción eterna no significa aquí, en este contexto, aniquilación o que deje de existir. Significa que vivirá la eternidad separado de Dios en el infierno, por cuanto escuchó las advertencias, escuchó la invitación a entrar por la puerta estrecha, escuchó el mandamiento del Señor a que tenía que confesar su pecado, arrepentirse de su maldad, dejar de confiar en sí mismo, dejar de confiar en sus obras, y no hizo nada, siguió su camino. Su destino final es la muerte eterna, la condenación, el infierno. Dice ahí, cayó y fue grande su ruina. Esto demuestra que esta persona estaba tan segura de que nunca caería, que construyó con mucho material, y mucho material costoso, valioso, sólido.
y empezó a construir pisos y pisos y pisos y pisos arriba. El fundamento era pura arena, pero él seguía construyendo pensando que estaba todo seguro. Estas son las personas que en vez de cantar In Christ Alone, solamente en Cristo, cantan en mi iglesia confiado estoy. Allí siempre cantan la verdad. O en mi piedad confiado estoy. A mí me agrada escuchar la verdad. O en mi tradición confiado estoy. A esa me enseña la verdad. Arena. Fundamento inestable. Pero, ¿qué diferencia con el primer constructor que canta solo en Jesús confiado estoy? Él es la luz y la verdad. Y puede declarar con toda confianza de que no hay poder humano ni espiritual que le pueda separar del amor que es en Cristo Jesús. Terminamos esta enseñanza llegando a la parte más triste de la historia. Versículo 28. Y cuando terminó estas palabras, cuando terminó Jesús estas palabras, esto está marcando el final del sermón, capítulos 5, 6 y 7 es todo un sermón, la idea central se ha desarrollado, la conclusión incluso ya fue dada, la amonestación está completa. Cuando terminó Jesús estas palabras, escuche, la gente se admiraba de su doctrina. Y alguien dice, qué bonito, que cuando escucharon al Señor se admiraron de su doctrina. ¡Qué bueno! No. La reacción de la gente no fue de arrepentimiento. El Señor les acaba de convocar a eso. El Señor les dice, el que escucha estas palabras y las hace, no el que se admira, no el que les gusta. La gente, el Señor les está llamando al arrepentimiento, a obedecer, y la gente no se arrepiente. No dejó su vida pasada para reconocer a Jesús. Ellos simplemente estaban asombrados de la doctrina. No entraron por la puerta estrecha, simplemente se quedaron admirando la arquitectura de la puerta estrecha. No decidieron caminar por el camino estrecho, solamente se quedaron boquiabiertos al decir, qué buena doctrina enseña este maestro. Eso es justamente el peligro de escuchar sin obedecer. Dice el escritor aquí que se admiraron de la doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Es decir, pudieron ver una diferencia entre la enseñanza de Jesús con la enseñanza de los escribas. Pudieron calificar quién enseñaba mejor, quién tenía buenos puntos, quién tenía buenos argumentos, quién hacía esto. Tenían todo el conocimiento para poder evaluar. Este enseña bien, este no enseña bien. Este hace esto, este da más ilustraciones. Y tenían como su hojita de evaluaciones. Pero no se arrepintieron. Pero no siguieron al Señor. Este es el final más triste que puede tener un sermón. Que la gente escuche, entienda, sepa de lo que se les está hablando y nada. Ahora, tal vez tú tienes tu vida fundada sobre la roca. Es una gran esperanza, hermanos, el saber que no hay poder que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Estamos fundamentados en la roca. Y que en el día del juicio, cuando el Señor diga, ¿por qué crees que vas a entrar a la gloria? Tú puedes decir, Señor, tú sabes, tú me conoces, soy bien débil, Señor, siempre fui débil, pero confié en Cristo. Pero quería agradarle, pero mi vida estaba orientada a Él. Y entonces tu casa quedará intacta. Pero hay de aquel que llegue delante del Señor y le diga, Señor, ¿por qué vas a entrar a la gloria? Y le diga, Señor, tú sabes que iba a todos los servicios. Tú sabes que yo saludaba de abrazo a todos. Yo era bien buena onda con todos.
arena, pura arena. Asegúrate de que tu vida está caracterizada por la obediencia permanente a la palabra del Señor. Que tu vida ha sido realmente transformada. Que tu vida ha sido realmente transformada por el Espíritu Santo y que tienes tus oídos abiertos ante la enseñanza de la palabra de Dios y tu vida se caracteriza por obedecer. Dos tipos de constructores, uno prudente, uno insensato. ¿Cuál eres tú? Vamos a orar. Señor, te pido que tu Espíritu Santo evalúe nuestro corazón, que seamos obedientes y que los que hemos creído en Cristo, Señor, nos gocemos al saber que nuestra vida está asegurada, que nuestro futuro es seguro. Pero que si alguien se da cuenta, Señor, que ha estado construyendo sobre la arena, que tu Espíritu Santo, Señor, le mueva al arrepentimiento para que asegure su vida en Cristo Jesús. Amén.